9,000 millones de pesos se pagan al año, y sobre todo el tamaño de la nómina de jubilados. Es decir, si 109,000 millones de pesos es lo que cuesta la nómina de activos, aproximadamente 37,000 millones cuesta la nómina de jubilados. Y este en particular es el rubro de preocupación, lo mencionó el licenciado Gutiérrez, la cantidad de gente que está entrando a la jubilación, trabajadores propios, y el costo que está representando esto, experimentando en años recientes crecimientos entre 9 y 10% anuales en esta nómina de jubilados. También vale la pena mencionar, porque ha sido tema de discusiones recientes, el tamaño de las reservas. El instituto administra 150,000 millones de pesos de reservas, la mayoría son reservas financieras y actuariales, asociados a los compromisos de cada uno de estos seguros que mencioné, y una parte importante, alrededor de 40,000 millones de pesos, en un fondo laboral para hacer frente a sus obligaciones de jubilaciones de trabajadores propios. La que sigue. Ahora, quisiera mencionar aquí brevemente la historia legislativa de la seguridad social, porque muchos de los hitos en términos de cambios legislativos obedecen a las crisis que ha tenido el instituto en las últimas décadas, y que casi todas ellas obedecen a una naturaleza financiera. La más reciente, digamos, fue la de 95-97. 95-97 se reformó la ley del 73, que venía operando de forma muy completa desde entonces, y fue una reforma básicamente para abordar el tema de las pensiones. En aquel tiempo, 1995-97, estaba en riesgo el pago de las pensiones de los trabajadores de ley. El instituto ya no podía hacer frente en un sistema de reparto con las cuotas que recaudaba a las presiones de los pensionados, y se tomó la decisión de cambiar a un sistema de capitalización individual a través de la administración externa vía Afores, y de esta manera darle viabilidad a largo plazo a las pensiones. Esa fue una reforma importante que tocó principalmente retiro, cesantía y vejez. No abordó de forma fundamental el resto de los seguros, aunque sí adicionó de forma importante una participación estatal. Antes de 1997 el gobierno participaba en 5% de las cuotas obrero, 5% de los ingresos del seguro de enfermedad y maternidad, y pasó a aportar casi una tercera parte, que es el caso de hoy en día. Ahora, después de esa reforma de 1997-95, se dieron una serie de reformas, digamos, orgánicas o administrativas. En particular, en el año 2001 hubo una reforma importante para darle una naturaleza de órgano fiscal autónomo al instituto, digamos, hacerlo más autónomo en relación con su manejo presupuestal, y sobre todo hacer toda la arquitectura para mantener y administrar las reservas que se venían creando desde la reforma de 97, las reservas que acabo de mencionar, que el día de hoy suman arriba de 150,000 millones de pesos. Más adelante, después de, digamos, una serie de ajustes y intenciones de cambiar el régimen de jubilaciones y pensiones, se hace una reforma importante en el 2004 con la modificación de 2 artículos. El primero, el 277D, para evitar que el instituto siguiera contratando plazas sin afrontar o financiar plenamente el pasivo de esas mismas plazas. Y con un artículo paralelo, el 286K, evitar que la generación o, digamos, el fondeo del pasivo de la creación de nuevas plazas estuviera asociado o financiado a través de cuotas obrero-patronales y también de cuotas estatales. Derivado de ese cambio de 2004, se genera una reforma muy importante, estando el instituto inhabilitado de contratar plazas sin crear pasivos, y también no usar cuotas tripartitas para financiar esa creación de plazas. Se genera un cambio al régimen de jubilaciones y pensiones en el 2005, con una modificación adicional en el 2008, y podríamos decir que desde el 2004 en adelante el instituto no ha generado pasivos laborales, y todas las plazas que se han contratado de 2004 en adelante, que son aproximadamente 70, 80 mil, no tienen un problema de viabilidad, no tienen un problema de pasivos no fondeados. El problema que sí tiene el instituto son 320 mil trabajadores activos que todavía no llegan a edad de jubilación, contratados antes del 2004, y 180 mil jubilados
cuyo financiamiento y cuya nómina se paga año con año a través del financiamiento tradicional de las cuotas obrero-patronales. Posterior a eso ha habido una serie de modificaciones menores, algunas asociadas a la cuota social del retiro, cesantía y vejez, y después más temas de reforma a través de la Ley General de Salud, principalmente el Seguro Popular, pero digamos que desde 2004 no ha habido modificaciones sustantivas al tema de enfermedad y maternidad, y desde 1997 no ha habido una reestructuración de fondo en lo que son los equilibrios estructurales de los principales seguros. Ahora, sí hemos llegado a una situación donde las presiones de gasto asociadas a la atención médica están creciendo a una tasa y rebasando por mucho la capacidad de recaudación que se tiene en materia de el financiamiento de los servicios médicos. Parte de esta razón puede obedecer a un tema de cómo se administra el servicio, cómo se prestan los servicios, pero yo quisiera argumentar que el principal problema es la expectativa de vida, la sobrevida que tenemos como mexicanos, la que sigue. No es un tema especial o específico al IMSS o a la Seguridad Social en México, simplemente un gran logro que ha logrado el sistema de salud es que los mexicanos vivimos cada día más años. Lo que pueden ustedes ver aquí de 1922 hasta el 2009 es el crecimiento de la expectativa de vida. Pasamos de una expectativa de vida de quizás 32 años a principios del siglo pasado a una expectativa de vida actual de 76 años, equiparable a los países europeos o Estados Unidos. Si ven ustedes el diseño, la expectativa de vida en 1973, cuando se reformó la ley y en el que se establecieron los principales parámetros estructurales que ahora vivimos, sobre todo en retiro y en enfermedades y vidas, era una situación muy distinta a la actual. La expectativa de vida era de 60 años. Era fácil prometer un sistema de pensiones donde la gente se jubilaba a los 60 y sobre todo la expectativa de sobrevida después de los 60 era de pocos años, y donde se prometía servicios médicos a jubilados cuando la expectativa de vida de los jubilados también era muy baja. Lo que estamos viendo ahora es un crecimiento muy alto en la población arriba de 60 y también costos de atender los mismos padecimientos cada día más costosos. En síntesis, es una buena noticia que la población viva más, tiene una serie de cambios estructurales, simplemente no podemos seguir con la misma estructura financiera. México es uno de los países que menos invierte en salud y en particular el IMSS desde 1997 hizo una reforma, hizo una estructura donde los pensionados se les iba a dar un servicio médico cuando cumplieran la edad de pensión a cambio de una contribución que actualmente es 1,5% de la nómina. Ese 1,5% de la nómina que llamamos gastos médicos de pensionados se ha venido utilizando en una forma de reparto para financiar los gastos médicos y llega a una situación donde simplemente el pasivo es demasiado grande. La cifra que se ha manejado en medios y en particular que fue parte de las ponencias de la Asamblea es la corrida actuarial de todas las obligaciones futuras asociadas a atender en enfermedades y maternidad, principalmente los pensionados, menos la recaudación también futura traída a valor presente, y ese es un déficit aproximadamente de 45 puntos del Producto Interno Bruto. Es un déficit que se tiene que rebalancear, es simplemente lo que cuesta atender a futuro la creciente población pensionada, y que tendríamos que encontrar una solución como país de cómo afrontar ese tipo de gastos para esta población envejecida en los próximos años. Cierro, la última, esta es la capacidad de recaudación que tenemos, básicamente el PIB per cápita, las obligaciones están asociadas a la expectativa de vida y la capacidad de pagar esos gastos pues viene básicamente relacionado con la capacidad de ingreso de la población, que no demuestra ese desempeño tan importante, sobre todo a partir de las últimas 2 décadas. En síntesis,